sociales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA y que entrara en vigor bajo la administración Obama será revocado. The RAISE Act, esta propuesta de ley le pone fin al flujo de migrantes y reemplaza nuestro sistema por un sistema de puntajes. Absolutely incredible kids. I would say mostly. They were brought here in such a way. It's a very tough subject. We are going to deal with DACA with heart. Al cumplir un año al frente de la Casa Blanca el pasado 20 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump no cesa el endurecimiento de sus políticas antimigratorias y sus declaraciones hostiles, racistas y discriminatorias hacia los migrantes. En una reunión en la Casa Blanca, llamó países de mierda a El Salvador y Haití. Incluso la construcción del muro fue un tema que volvió a relucir en los días pasados como moneda de cambio. Si hay recursos para la construcción del muro, habrá una política para los Dreamers, advirtió Donald Trump al Congreso estadounidense. También retomó sus amenazas hacia México, diciendo que no habría TLC si su vecino del sur no paga la construcción del muro. México rechazó que no pagaría el muro. De acuerdo con el Pew Research Center, Estados Unidos es el país con mayor inmigración en el mundo. Más de 40 millones de quienes viven en él nacieron en otro. La política antimigrante de Donald Trump se ha centrado en cancelar beneficios para los migrantes en Estados Unidos y una agresiva deportación masiva que incluso ha separado a familias enteras, en clara violación a los derechos humanos. Entre su investidura y el 30 de septiembre pasado, 110,000 inmigrantes fueron arrestados con el objeto de ser deportados frente a los 11,500 de un año atrás. A pocos días de iniciar su mandato, firmó una orden ejecutiva que situó a todos los indocumentados, mayoritariamente hispanos, sobre todo mexicanos, como prioridad para la deportación. No importa que llevaran años en ese país, hubieran formado una familia o carecieran de antecedentes penales. Estas acciones han producido un incremento del 43% de las deportaciones de estas personas que en el gobierno del entonces presidente Barack Obama no eran prioridad, denunció Human Rights Watch. Donald Trump canceló en septiembre el programa de acción diferida conocida como DACA, con el que Obama protegió a cerca de 800,000 jóvenes soñadores indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, crecieron en el país y son estadounidenses, y anunció el fin de la protección migratoria conocida como TPS, que tenían 46,000 haitianos y 200,000 salvadoreños, desde los terremotos que se registraron en sus países. Incluso busca poner fin al tradicional sorteo anual de 50,000 Green Cards, permisos de residencia entre ciudadanos con bajas cuotas inmigratorias. Con estas acciones, la administración estadounidense busca acabar con lo que han denominado la inmigración en cadena, es decir, que una vez que una persona logra la nacionalidad estadounidense, podrá llevar a vivir con ellos al país a algunos familiares. Las pretensiones de Donald Trump es la de reducir a la mitad en una década la migración legal que entra al país, actualmente 1 millón de personas al año, según la Casa Blanca, y establecer un sistema basado en el mérito en el que el recién llegado haya demostrado que habla inglés, que tiene dinero para mantenerse a sí mismo y a su familia y que va a contribuir a la economía estadounidense. Acompáñenos esta noche en Relieves para analizar el primer año de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, sus políticas antimigratorias y la construcción del muro fronterizo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenida, bienvenido a un programa más de Relieves que cada lunes le ofrece a usted análisis de temas de interés periodístico. Esta noche les acompaña al frente del micrófono Eliud Hernández. Le invito a permanecer durante la siguiente hora, en la cual nos detendremos a analizar la política antimigratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en su primer año de gobierno no ha logrado construir el muro, pero ha puesto a los Dreamers o soñadores como moneda de cambio para lograr ese fin. Esta noche nos acompañan aquí en la cabina de Radio Educación la doctora Laura de la Lizal, especialista en la relación México-Estados Unidos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña el doctor Roberto Cepeda, internacionalista e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias por estar aquí, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, a usted que nos escucha, le recordamos que tenemos el número 4155-1060 para recibir todos sus comentarios y también para hacer llegar a nuestros especialistas sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar esta mesa. Tenemos una hora, un poquito menos para conversar. Hace justamente una semana el gobierno de Estados Unidos salió de un cierre parcial con un plan que les dio 17 días para definir una política migratoria a cambio del presupuesto para funcionar durante este 2018. Doctora de la Lizal, ¿por qué el enorme tema migratorio pendiente se centró, al parecer, del presidente Trump en los beneficiarios de DACA conocidos como los Dreamers? Bueno, pues todo nos indica que esta era la acción que había adoptado el presidente Obama, la más significativa, y que en su intento por echar abajo lo que hizo su antecesor, pues era un objetivo que tenía bien definido. Programa, esta acción ejecutiva del presidente, efectivamente tenía destinatarios muy definidos. Como ya se mencionó en la introducción del programa, eran niños que habían emigrado, que sus padres los habían llevado a los Estados Unidos siendo muy pequeños, o algunos que ya habían nacido en los Estados Unidos. Entonces, el presidente Obama les concedió, por medio de ese decreto, lo llamamos nosotros en México, la posibilidad de obtener una residencia legal y también tener un permiso de trabajo. Es decir, lo que quedó suspendido por medio de esta acción fue la deportación, que tenemos que decirlo, fue la práctica que se siguió durante la administración Obama. Durante esa administración, los dos periodos, los dos cuatrienios, nosotros vimos que la deportación fue la constante en materia migratoria, lo cual afectó sin duda a muchos de nuestros connacionales. Así es, no así solo a los Dreamers. Doctor Roberto Cepeda, son entre 750,000 y 850,000 jóvenes beneficiarios de DACA, la mayoría de ellos mexicanos residentes en California. ¿Por qué ignorar a los 12 millones restantes? ¿Es una rudeza o crueldad premeditada? Bueno, habría que señalar primero que este programa del DACA, como ya lo mencionaba la doctora, pues fue una acción ejecutiva, no es una ley, no se decretó como ley por el Congreso, y eso hace que el presidente Trump pueda revertirla, como lo hizo justamente en septiembre, dando un plazo hasta principios de marzo para que se dé un cauce legal a estos migrantes que llegaron como infantes a Estados Unidos, ¿no? Entonces se da justamente en el contexto de la aprobación del proyecto de ley del presupuesto del gobierno, del gasto fiscal en el año fiscal, que justamente el año pasado se llegó a un acuerdo hasta el mes de mayo. Sí, entonces y hay que recordar que los demócratas no tienen la mayoría en el Congreso. Sí, los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras.
Entonces no pueden ellos en estos momentos promover una reforma migratoria, porque obviamente no la podrían pasar. Sin embargo, hay una votación que es la que se da en el Senado, que cuando se aprueba el presupuesto en Estados Unidos, el presupuesto anual, donde se requieren 60 votos del Senado para aprobar el presupuesto. Los republicanos tienen 51 y a lo mejor 2 o 3 no votarían en una propuesta que incluya, por ejemplo, financiar el muro, ¿no? Como lo propuso Donald Trump, Dreamers por muro. Entonces los demócratas, digamos que es el único momento que tienen para presionar, ¿sí? Porque en ese momento se necesitan alrededor de 12 demócratas para aprobar el presupuesto. Y es ahí cuando los demócratas están exigiendo que se le dé un cauce legal a la legalización de estos migrantes, ¿no? Por lo pronto, ahorita yo te contestaría que ese es el margen de maniobra, por eso se están olvidando los demás migrantes. Digamos que es lo que se puede hacer en este momento dadas las circunstancias. Sí. Doctora, ¿cuáles son los costos sociales de amenazar de esa manera a una población que no conoce otra patria? Porque finalmente son niños que son llevados a temprana edad. Me parece que es por demás injusto, ¿no? Que efectivamente lo que está haciendo, me parece a mí, es bastante claro el presidente Trump, es estar chantajeando al Partido Demócrata y además seguir obteniendo el aplauso fácil de mucha gente que dice, bueno, sí, porque nosotros tenemos que estar manteniendo aquí a estos niños que llegaron ilegalmente, ¿no? Sin importar el razonamiento de que fueron llevados, ¿no? Que ellos eran incapaces por sí mismos de tomar una decisión así. Entonces, creo que el costo social va a ser alto, pero dentro de cierta parte de la población, ¿no? Creo que allí, bueno, pues los demócratas están pensando en eso, ¿no? Todo el voto hispano que siempre ha favorecido a los demócratas y demás, bueno, pues allí es donde la gente muestra enojo por este tipo de medidas, de actitudes, de rechazo. Pero este núcleo que sigue firmemente apoyando al presidente, pues encuentra motivos para seguir aplaudiendo sus acciones. Así es, lo que le llaman el americano promedio, que es el que apoya, blanco, digamos, ¿no? De esa minoría que apoya al presidente Trump. Doctor Cepeda, ya nos ha hablado usted un poco del juego político que hay en estos momentos en el Senado. ¿Qué podría configurarse en estos días que les quedan para solucionar el tema tanto de presupuesto como el tema migratorio? Realmente, sin, digamos, ser fatalistas y matar este programa en los primeros 15 minutos, ¿el DACA está muerto? Yo no lo creo. Yo, al contrario, pienso que hay una gran posibilidad de que se le dé una solución en esta coyuntura. Hay que recordar que el 77% de los estadounidenses, estamos hablando de la sociedad en general, tiene una postura favorable para que se legalicen los Dreamers, ¿no? Entonces, por eso está el Partido Demócrata justamente apoyando, ¿no?, esta legalización, y como es un partido también más proclive a apoyar a grupos minoritarios en ese sentido. El Partido Republicano, en este caso Donald Trump, hay que recordar que llegó a la presidencia con un discurso antimigrante, con un discurso que podríamos catalogar de racista por las personas que lo conocen de cerca, que han estado en la Casa Blanca y que escuchan cómo se expresa el presidente Trump de los migrantes. Entonces, bueno, un ala radical del Partido Republicano podría oponerse a una solución de los Dreamers. Ahora, yo siento que evidentemente lo que no está de acuerdo el Partido Demócrata es que a cambio de que se le dé cauce legal a los Dreamers se apoye el recurso de alrededor de $25 mil millones para la construcción del muro, donde han sido muy claros, ¿no? Donde realmente este tema
digamos, también se está aprovechando Trump, porque antes ha querido solicitar recursos y no se los han aprobado, ¿sí? Ni siquiera tampoco miembros de su partido republicano. Entonces está aprovechando esta coyuntura. Al final, los demócratas ya dijeron que no van a apoyar los recursos para la construcción del muro, ¿no? Sí, entonces todavía tienen un margen de maniobra. Doctora de la Lizal, en ese sentido, digamos que DACA equivale a lo que Trump está pidiendo, porque además no solo es los 25,000 millones para el muro, sino contratar más guardias, jueces migratorios, no sé, dejar también desprotegidos a otros grupos que entran a Estados Unidos con la lotería de visas, etcétera. Entonces, ¿realmente existe, digamos, una forma de equiparar lo que se pide con lo que se otorga? Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Saberlo. Lo que sí me parece a mí que está clara la postura antimigrante del presidente Trump, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un chantaje político el que está tratando de hacer. Bueno, a mí me interesa esto, ustedes me lo vienen negando, yo voy a finalmente a presionar con lo que sé que a ustedes demócratas les interesa, que es mantener DACA, ¿no? Entonces, yo no creo que sea equiparable o que nosotros podamos ponerle precio, ¿no? A dejar a todos esos jóvenes sin ninguna posibilidad de regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Pero me parece que sí puede ser eficaz para mantener a los demócratas negociando, ¿no? Dispuestos a aceptar, ¿no? A escuchar lo que él está proponiendo. Entonces, creo que esto le funcionó, por lo menos en este momento de crisis. Claro, y le funcionó tanto así que él decía no al DACA, y antes de irse a Davos la semana pasada, cambia de repente y saca esta idea como de la manga. Por eso decía, fue premeditado, porque realmente nadie esperaba que pusiera sobre la mesa el regularizar la situación de estos jóvenes a cambio de todo lo que pide. Doctor, hay un juez federal que invalidó, digamos, si no me equivoco, esta orden ejecutiva de septiembre de Trump para efectos de las personas que estuvieran a punto de vencerse el periodo. ¿Qué pasa con este tipo de luchas alternas a los cabildeos propiamente del Congreso? Sí, bueno, yo creo que este es un tema también muy importante. Hay que recordar que Estados Unidos, pues, es un país altamente descentralizado, ¿no? Y por una parte, los estados tienen una capacidad para maniobrar en los tres poderes. También hay que recordar que a nivel subnacional es lo mismo que a nivel federal, ¿no? Hay cortes, hay congresos estatales, etcétera, ¿no? El gobernador, en fin. Y ahí es donde Trump ha encontrado los contrapesos a sus propuestas antimigrantes, ¿no? Y también a nivel federal podemos señalar que el presidente Trump pues no ha sido capaz de promover de que estas posturas antimigrantes se cristalicen. En el dado caso de que no se llegue a un acuerdo a principios del mes de marzo, digamos, estos niños, estos migrantes que llegaron como infantes estarían de riesgo de ser deportados, ¿no? Justamente esto va para impedir esa deportación. Entonces, lo mencionábamos en otras ocasiones, los estados tienen sus políticas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la marihuana, la legalización de la marihuana. Hay 7 estados, 9 estados que tienen el uso de la marihuana con fines recreativos y casi 30 con fines medicinales, ¿no? Entonces, estamos viendo que a pesar de que el presidente Trump está en contra de la legalización, o sea, a nivel federal es ilegal. Entonces, a nivel subnacional, Estados Unidos tiene, digamos, estos pesos y contrapesos que también son las famosas ciudades santuario, ¿no? Que se han manifestado en contra, ¿no? Los alcaldes, los gobernadores, en contra de aplicar justamente estas leyes migratorias. Y bueno, también eso significa un país que surgió
de un sistema altamente centralizado. Hay que recordar que el federalismo en Estados Unidos surge con 13 colonias distintas, ¿no? Y se fue transformando en un país centralizado con la salvedad de que los estados podrían moldear sus propias políticas. Digamos que tienen todavía ese margen de ventaja y margen de maniobra quienes están a favor de los Dreamers. Doctora de la Lizal, ¿es una preocupación constante el que estos jóvenes hayan entregado esta información, ya no solo en la ciudad de Santuario, sino en todo el país, y que a la postre esta información sea utilizada para que ellos sean deportados en dado caso de que llegados los tiempos en el mes de marzo, bueno, pues finalmente este programa sea desechado? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, sin duda pueden hacerlo, ¿no? Y podemos esperar cosas horribles, pero me parece que sería contraproducente, ¿no? Ya se habló de la propuesta de un plan migratorio que podría darle una respuesta a esta preocupación por los jóvenes que hasta ahorita se acogieron al DACA, ¿no? Entonces parece que esta propuesta incluye 1.800.000, es decir, 1 millón más de lo que de quienes pueden acceder a DACA, y que por lo tanto se estaría supuestamente ampliando la posibilidad de regularización, de impedir al final de cuentas la deportación de estos jóvenes que pertenecen a este grupo llamado Dreamers. Uh-huh. Doctor, ¿qué opina usted al respecto de lo que señalaba la maestra? Yo creo que es muy interesante este plan migratorio, ¿no? Habría que digamos, esta semana que concluyó, la semana pasada, pues el presidente estuvo en Davos, uh-huh, Suiza. Hoy acaba de terminar la sexta ronda de negociación del tratado, y yo creo que ya a partir de esta semana ya estarán con un poco más de tiempo para enfocarse en el tema de los migrantes. Pero, por ejemplo, lo que me llama la atención es que el periodo tan largo de 10 a 12 años para que les den amnistía, que no han estado, pero bueno, al final del día lo que se está tratando de evitar es que justamente a través de una amnistía inmediata o de corto plazo, por llamarlo de alguna manera, estos migrantes que llegaron como infantes puedan atraer a su familia, ¿no? Legalizar a su familia, lo que le llaman la migración en cadena. Sí. Y hacia allá va, porque hay que recordar, la única amnistía que se ha dado en Estados Unidos a los migrantes fue con Ronald Reagan. Por allá, el 86, 87, la ley Simpson-Rodino, el famoso IRCA, que es Immigration Reform and Control Act, donde se legalizaron alrededor de 2.3 millones de mexicanos que estaban ya trabajando allá, que no tenían antecedentes criminales, que al menos 5 años habían trabajado, la mayor parte de ellos en el sector agrícola, pero la mayoría de ellos atrajo a sus familiares directos. Entonces, lo que digamos que el resultado de esta amnistía que se dio a finales de los 80s fue que aumentó la migración tanto legal como ilegal o sin papeles, ¿no? Indocumentada. En la década de los 90. Entonces ahora ya los policy makers de Estados Unidos, los que hacen políticas públicas, pues justamente están tomando este antecedente, porque si el objetivo de Trump era disminuir la migración indocumentada o la migración legal a través de esta vía de encadena, pues yo creo que por eso están proponiendo este periodo tan largo, ¿no? Ahora, si ya los migrantes están allá, y algunos de ellos todavía son adolescentes, jóvenes, yo creo que en un momento dado sí podría ser muy benéfica, ¿no? esta medida. Así es. Como tal, DACA entonces no fue una amnistía, porque Trump decía, no queremos una amnistía, DACA es una amnistía. ¿Por qué elementos no se puede considerar esto y qué tendría que tener una política migratoria integral? Bueno, pues en primer lugar tendría que plantearse efectivamente regularizar el estatus de la gente, ¿no? Parar la deportación y regularizar. Este tema que señalaba el doctor es muy importante, ¿no? Cuando se discutió en los años 80
la ley Simpson-Rodino, cuando se aprobó IRCA, pues el resultado fue exactamente el contrario al que se estaba buscando, ¿no? Porque al dar amnistía se permitió que la migración, que era de ida y vuelta temporal, se volviera definitiva. Y además que los inmigrantes mexicanos llevaran, o bueno, los inmigrantes que se habían acogido, llevaran a sus familias. Es decir, fue el resultado contrario a todo lo que se había discutido en el Congreso y la intención misma de los primeros planteamientos hechos por el presidente Reagan, que también, recordemos, era un presidente con una postura bastante a la derecha dentro del Partido Republicano, ¿no? Entonces, me parece a mí que por eso están muy cuidadosos en hablar de amnistía, ¿no? Es algo que como que no quieren retomar, no quieren que vuelva a salirse, y esto es algo que insisten mucho en la actualidad. Yo también coincido que el hecho de que la regularización que está proponiendo, que apenas fue esbozada, en un plazo de mayor de 10 años, pues es una forma de obstaculizar finalmente esto, ¿no? De frenarlo y llevarlo un poco como se vayan acomodando las fuerzas. Pero me parece a mí claro que es que las posturas de la actual administración pues son claramente anti-inmigrantes. Bueno, pues ya hemos escuchado sus comentarios bastante racistas, ¿no? Entonces, creo que eso nos da una orientación de por dónde quiere llevar las cosas, ¿no? Así es. Al principio de la administración Trump, él trató un poco de hablar o de emitir estas órdenes ejecutivas como para empezar a ver qué pasaba. Ahora se ha dado cuenta que por ahí pues no es el camino, porque las empezaron a detener precisamente por todo este juego de poder que hay en Estados Unidos. Doctor Cepeda, ¿podría usted comentarnos qué sería lo deseable en cuanto a pues el proceso que tendría que seguir esta iniciativa migratoria para no quedarse en una acción como DACA, que al final de estos 12 años que pueden venir, vuelva a pasar lo mismo, que se vuelva a echar para atrás por el presidente en turno en aquel tiempo? Sí, bueno, yo creo que evidentemente tendrá que pasar por el Congreso, tendrá que ser una iniciativa que se apruebe por el Congreso. Y yo lo veo muy difícil, probablemente en este año. Hay que recordar, volvemos a lo mismo, ¿no? Los republicanos pues tienen mayoría. Las elecciones intermedias son hasta el mes de noviembre en Estados Unidos. Es factible que el Partido Demócrata pueda ganar algunos escaños, aumentar su presencia en ambas cámaras, pero bueno, también es muy impredecible, ¿no? Todo esto, al final del día hay que recordar que cuando ganó Trump, todas las encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, dicen por ahí que nada más es el presidente más impopular, con el 39-40% de apoyo en Estados Unidos, pero esos se mantienen firmes, su bastión fuerte de los que votaron por él, ahí están con él, ¿no? Y no es un porcentaje menor, porque hay que recordar que en Estados Unidos también, ya me estoy yendo a la reelección de Trump el año 2020, probablemente se puede reelegir, ¿no? La economía pues está funcionando más o menos bien. Últimos 2 trimestres en Estados Unidos creciendo el 3%, 2.3% anual. Las bolsas de valores tienen un auge, el desempleo bajó. Entonces, si uno ve esos datos macroeconómicos y si uno es estadounidense, o sea, nosotros lo vemos como mexicanos, ¿no? Y aparte que nos ha agarrado a México como la causa de sus males, ¿no? Y obviamente no nos cae bien el presidente. Pero si uno se despoja todo eso y ve los datos fríos, pues mucha gente puede votar por él. Entonces, ahora sería muy incierto. Yo veo muy difícil una reforma amplia, como la que se dio, por ejemplo, en los 80s. Ahora, bueno, hay que ver. Ronald Reagan era republicano,
fue el que promovió esta ley. Y Trump está diciendo por ahí, vamos a hacer una reforma migratoria de repente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuáles serían? Por ejemplo, se hablaba de la enchilada completa con Fox, ¿no? Amnistía para los que ya están allá, que tienen más de 5 años, que no tienen antecedentes criminales, un poco lo de la amnistía de Reagan, ¿no? Y empleo temporal para los que vienen, para los que van a llegar en el futuro. Yo creo que eso sería muy bueno. Claro, es una posibilidad que está ahí como una idea. Le recordamos que está usted en sintonía con el programa Relieves. Estamos totalmente en vivo y le invitamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Rafael González, quien nos ofrece una reflexión en torno al actuar del gobierno mexicano para con los migrantes centroamericanos. Estamos criticando lo hecho por el presidente de Estados Unidos con los connacionales, pero ¿qué hacemos nosotros desde aquí del país? Pues vamos a escuchar. Amnistía Internacional en un nuevo informe denunció el pasado martes que las autoridades migratorias mexicanas obligan de manera habitual a regresar a sus países a miles de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, sin tener en cuenta los riesgos para su vida y su seguridad cuando regresan, por lo que incumplen el principio de no devolución, pilar vinculante del derecho internacional y mexicano. Como doble moral calificó el maestro Martín Íñiguez Ramos, profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el discurso del gobierno mexicano que pide a Estados Unidos respetar a nuestros connacionales, mientras que en nuestro país se violan sistemáticamente los derechos de los centroamericanos. El gobierno mexicano tiene una política de doble moral. Por una parte exige Estados Unidos un mejor trato a nuestros connacionales y para los centroamericanos es una violación sistemática de sus derechos humanos, particularmente en la frontera sur, intentando cruzar por nuestro territorio para llegar a Estados Unidos. Pero México tiene una ley general que permite que cualquier tipo de deportación, cualquier tipo de circunstancia sea bajo la protección irrestricta de los derechos humanos. Por lo tanto, es una contradicción que México pida algo para nuestros nacionales con Donald Trump y aquí en México se estén violentando sistemáticamente los centroamericanos. México tiene una enorme afluencia de migrantes que recibe anualmente debido a su proximidad geográfica con los Estados Unidos. Se calcula que cada año unas 400,000 personas indocumentadas cruzan la frontera sur a nuestro país. México hace el trabajo sucio de los estadounidenses. Solo en 2016 devolvió cerca de 150,000 ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, señala otro reporte de Amnistía Internacional. En México empieza el verdadero muro para impedir la llegada de migrantes hacia Estados Unidos, asegura el también consultor investigador de proyectos migratorios Martín Íñiguez Ramos. Desafortunadamente somos el principal filtro para que la gente no cruce Estados Unidos. Entonces, en este sentido, México se convierte en el verdadero muro que se establece para intentar llegar a territorio norteamericano. Las políticas migratorias no son interés para los actores políticos de nuestro país, por lo que no habrá alguna propuesta durante la campaña de los precandidatos a la presidencia de México, señaló también el investigador en temas migratorios Íñiguez Ramos. Desafortunadamente no lo ve ningún candidato porque el grueso de los mexicanos en el exterior no votan. Aunque hay un proceso de credencialización en el exterior, aún así el grueso de ellos están más dedicados al día a día de su vida laboral, de su vida familiar, de su vida social en los Estados Unidos. Lo cierto es que miles de migrantes abandonan sus naciones de origen, la mayoría de ellos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras, la zona denominada el Triángulo Norte, no solamente en busca de un mejor futuro en Estados Unidos, sino debido al incremento de la violencia en sus respectivos países. La región se ha convertido en una de las más violentas del mundo, incluso superando las cifras de muertes en zonas de guerra.
Está usted en el programa Relieves aquí en Radio Educación y bueno, pues ya nos han empezado a llegar algunas llamadas de nuestras audiencias. Dice Agustín Mondragón del Centro Histórico: el problema de los indocumentados mexicanos cae en la responsabilidad de los gobernantes serviles, quienes se han puesto de rodillas ante el gobierno yanqui y hoy EPN nos ha esclavizado con sus leyes estructurales, entregando nuestros recursos a explotadores extranjeros, quienes pusieron a MID para seguir entregando la dignidad y libertad de los mexicanos. Franco Gutiérrez de Iztapalapa dice: los esquemas político-partidistas de México y Estados Unidos aglutinan razones temporales sin fundamento humano, menos justicia. Por fortuna, las sociedades integrándose en ONGs y redes están tomando las riendas de su destino y sin vivir del erario. Héctor Ibarra de la Gustavo Amadero dice: yo soy partidario de que se haga el muro. Quiero ver cómo se vuelven locos los gringos ante la falta de mano de obra. Ya no podría pasar la droga. Por estas situaciones me gustaría que hicieran el muro. ¿Algún comentario que tengan para nuestros radioescuchas? Bueno, pues me empiezo por este último. Bueno, sí, sería bastante bueno verlos desesperados porque ya no hay quien trabaje en los campos, en las ciudades, en todos los servicios, porque los mexicanos están ahora en todos los sectores económicos y además por toda la Unión Americana. Entonces sí, eso sería bastante bueno. Pero yo no estoy tan convencida de que el muro sea realmente eficaz o sea una medida que pudiera funcionar en este sentido. Tal vez podría disuadir a algunos, pero esto no me queda completamente claro, ¿no? Siempre hemos visto que cuando hay una necesidad económica, como es la demanda de mano de obra en Estados Unidos, pues encuentran la manera, los empresarios estadounidenses, de que la mano de obra extranjera, particularmente en el caso mexicano, que es el que conozco, pues efectivamente los empresarios se las arreglan para tener esa mano de obra. Y por lo que respecta a las otras cosas que podría detener el muro, pues yo no sé si realmente sea eficaz. Creo que es una fantasía del presidente Trump y que para frenar la migración, pues lo que se necesita es lo que ha venido ocurriendo, que ya ante las deportaciones, los mexicanos han dejado de ir a Estados Unidos. Ya la migración de mexicanos a los Estados Unidos ya no está creciendo. Entonces es una realidad. Y fue por estas prácticas de control migratorio utilizadas por el presidente Obama que los mexicanos poco a poco han dejado de pensar en la opción de emigrar a los Estados Unidos. Gracias, doctora de la Lizal. Doctor Cepeda, ¿usted qué opinaría de lo que nos dicen nuestros radioescuchas? Bueno, me gustaría retomar el rol del gobierno ante el tema migratorio y, bueno, en cierta medida la postura del gobierno, no solamente en estos momentos, sino en las últimas décadas, ha sido de que es un tema interno, el tema de la migración a Estados Unidos, y no se ha puesto en la mesa de negociación, no se puso en el Telcán 1, en el que se negoció en los 90s, y ahora yo creo que, bueno, tampoco está figurando, debería de ponerse en la mesa de negociación, justamente en los parámetros que estábamos hablando en la sección anterior, ¿no? Que se dé cauce legal a los migrantes. El gobierno de México debería de tener una postura más de defender a los migrantes. Los ha descuidado. En los últimos 20 años se han descuidado a los migrantes, a pesar de que son una fuente importante, hay que decirlo de manera tal cual, de remesas, o sea, de ingresos para que entran a México. Estamos hablando de que en los últimos 15 años sobrepasan los 20,000 millones de dólares, y es una fuente muy importante, ¿no? para la economía mexicana, que se mantenga a flote, ¿no? en estos tiempos, ¿no? Y bueno, finalmente el gobierno, yo siento que debería de darle, así como el gobierno de Estados Unidos en este momento de la renegociación del tratado,
Yo a eso es lo que me refiero, ¿no? En ese momento que están saliendo temas diferentes al comercio, ¿no? O que están vinculados, probablemente. Así México debería de poner el tema en la mesa de negociación. Y lo que hablaban hace algunos momentos de las deportaciones, curiosamente hubo menos deportaciones el primer año de Donald Trump que el último año de Obama, ¿no? A pesar del discurso antimigrante de Donald Trump. Bueno, ahorita por lo pronto quiere deportar estos 800,000. Estamos hablando de que Obama aproximadamente por año estuvo deportando casi 400,000 por año, ¿no? Y si Donald Trump quiere deportar 800,000 ya le va a ganar, pero por lo pronto deportó menos que Obama, 10% menos. Uh-huh. Y la cuestión es que en realidad los flujos migratorios, decía usted, doctora, sí están disminuyendo. ¿A qué ritmos están disminuyendo? Y en ese sentido también podría ser un triunfo finalmente para Trump el tener esta política de constante acoso, ¿no? Una política mediática que realmente le ha funcionado. Sí, pero me parece a mí que esto ocurrió antes de Trump, ¿no? Esta reducción en la posibilidad de emigrar. Dejó de ser ya tan atractivo para los mexicanos la emigración a los Estados Unidos, y esta me parece que es una excelente noticia para nosotros. El hecho de que el número de mexicanos que deportan sea cada vez menor lleva a los estudiosos en Estados Unidos, por ejemplo, del Pew Research Center, a decir: ya los mexicanos están dejando de emigrar. Estamos prácticamente en una situación de cero crecimiento de la migración mexicana a los Estados Unidos. Y esta, sin duda, es una buena noticia para nosotros, y es anterior a Trump, ¿no? Es esto que nos estaría hablando de que hay la posibilidad de encontrar empleo, de que todo este esfuerzo que hicieron los mexicanos que vivieron en Estados Unidos durante los últimos 20 años, por decirlo así, que en donde estuvieron creciendo permanentemente las remesas, que es el dinero que envían a sus familias, finalmente está rindiendo frutos. Entonces, para mí, esa es una buena noticia y es anterior a Trump. Lo que en el caso de la actual administración, lo que pasa es que tensa demasiado, hace las cosas tan complicadas, su discurso, todo nos hace ver que está peor la situación que antes, y bueno, a lo mejor esto no es cierto. Necesitamos un poco más de distancia para ver qué tanto está impactando exactamente lo de Trump, ¿no? Claro. Doctor Cepeda, ¿qué decir de esta especie de pinza que pudiera crearse si el gobierno mexicano escuchara a los migrantes? Esta pinza económica y social que pudiera ser un beneficio para el país a partir de las remesas, a partir de este capital humano, ¿no? Que muchas veces ya está especializado, que muchas veces ya viene con conocimientos. Entonces, ¿de qué magnitud sería pues el trabajo que le esperaría a México de no concretarse una reforma migratoria, de ni siquiera poder contar con DACA? ¿Qué podría hacer el gobierno mexicano con ese capital humano? Y si realmente lo va a hacer. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. Probablemente aprovechar la capacidad laboral productiva de todos estos miembros de los Dreamers, de los soñadores, pues alrededor de 800,000. Yo creo justamente se deberían de crear programas para darles empleo, ¿no? Ya el año pasado se implementaron unas medidas de la Secretaría de Educación Pública para revalidar los estudios de muchos de estos jóvenes que han sido deportados y que se quieren integrar aquí a la vida laboral productiva en México. Y también se creó incluso un programa de contratación de profesores de inglés a nivel de educación básica, para justamente reclutar, ¿sí?, a estos jóvenes, ¿no? Sin embargo, bueno, eso, como lo decíamos ahorita,
pues necesita, en caso de que se deporten estos 800,000, que no ha sido el caso todavía, yo creo que se necesitan otras acciones de más alcance, ¿no? Y probablemente mayor inversión del gobierno de México. Yo creo que sí. Ahora, de que los vayan a deportar, yo sí lo veo un poco difícil. Ahorita hablábamos de que el 77% de los estadounidenses tiene una opinión favorable, una postura favorable hacia los Dreamers para que se legalicen. Algunas figuras de la música, actores y todo están figuras públicas, ¿no? Están abogando porque se legalice, y los demócratas, pues al final del día, como todo partido político, pues van a querer colgarse esa medalla, ¿no? El presidente Trump dio un giro, ¿no? Dio un giro muy importante ahora, de que dijo, bueno, se legalizó no esos 800,000, esos 1,800,000 a cambio de que aprueben los 25,000 millones. Ahora no sabemos si esa es una postura qué tan real es, o simplemente es una postura inicial para negociar otras cosas, pero bueno, al final del día, lo que comentamos hace algunos momentos, yo siento una desconexión del gobierno con los migrantes, ¿no? Incluso en las elecciones, previo a las elecciones donde se eligió a Donald Trump, hubo un esfuerzo muy importante de parte del gobierno mexicano a través de los consulados para legalizar a aquellos migrantes mexicanos que ya tenían los requisitos o que eran residentes, y para que se hicieran ciudadanos, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que no tuvo mucho éxito, ¿no? Porque incluso menos hispanos o latinos votaron por Hillary Clinton. O sea, el objetivo era que esos mexicanos latinos se legalizaran y votaran por Hillary Clinton, ¿no? Y le impidieran. Pero bueno, lo vimos que evidentemente no tuvo éxito porque Trump fue electo, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ir a muchas organizaciones de migrantes donde tienen una postura muy contraria, ¿no? al gobierno de México. Uh-huh. Doctora de la Lizal, ¿qué decir entonces de la fuerza de estas organizaciones de migrantes que se niegan a ser moneda de cambio o arma de negociación para este tema presupuestal y para los que vengan? Bueno, creo que, y era parte de la respuesta que quedaba pendiente a una de las preguntas que hizo el público, creo que las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel muy importante en impulsar todo el movimiento de los Dreamers primero, pero también a favor de los migrantes. Esto es muy importante porque son una voz, son la sociedad organizada que está precisamente promoviendo acciones que hagan ver al gobierno estadounidense que hay límites y que la sociedad apoya a estos jóvenes. En el caso de las organizaciones de migrantes, efectivamente hay opiniones a veces muy contrarias al gobierno mexicano, no todos, pero sí es importante que sienten, yo comparto lo que señaló el doctor Cepeda, este punto de vista de que sienten que el gobierno no hace lo suficiente, no se mantienen lo suficientemente cerca de ellos, como en otros momentos sí ha ocurrido, y que les permita expresar su opinión. Pero es cierto, ha habido acciones como esta de promover la ciudadanización de los mexicanos que ya tienen muchos años viviendo en Estados Unidos, que son residentes legales y que no han solicitado la ciudadanía. No es un proceso fácil, ¿no? El aprobar los exámenes no siempre les resulta fácil, pero también es cierto que hay muchas veces una actitud de no quererse involucrar demasiado en este tipo de acciones que está promoviendo el gobierno. Y esto del gobierno mexicano pues tiene que ver con esa desconfianza que siente la gente hacia el gobierno mexicano, ¿no? Sí, finalmente también podría ser un choque cultural, porque estamos hablando de jóvenes ahora que cuando niños se fueron, entonces realmente
desconocen México, realmente creo que no hay pues un sentido de pertenencia tan desarrollado como un adulto que se va y deja su país. ¿Qué opina de esto, de este choque cultural que podría sobrevenir si pasa algo pues eventualmente con las deportaciones de jóvenes? Sí, justamente me gustaría conectarlo con la pregunta anterior, es qué hacer ante una deportación de estos cientos de miles de inmigrantes hacia México, de Estados Unidos hacia México, si efectivamente no se llega a un acuerdo con los Dreamers. Pero bueno, precisamente shock cultural, ¿sí? Podría darnos la respuesta. Muchos de ellos, hay que decirlo, no se sienten mexicanos y muchos de ellos no quieren estar aquí en México. Y ha habido algunos casos que los deportan y que se quieren regresar. O sea, muchos de ellos no quieren estar en México. Aunque les ofrecieran un empleo, aunque fuera parte de un programa de gobierno, ellos se quieren regresar a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ese sería muy interesante investigar por qué no tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Ya entran otros ahí factores culturales, pero yo creo justamente que el desapego, ¿sí?, de estos Dreamers que están desde niños allá o que no tienen un sentido de identidad con México y que ni siquiera hablan español, algunos de ellos, o lo hablan muy mal. Entonces habría que empezar por ahí, no son aunque bueno, por ello este caso justamente decíamos al principio del programa, ¿no? A ellos no les preguntaron, ellos no se fueron por su propia voluntad, ¿no? Se fueron como infantes cuando no tenían todavía la capacidad de decisión. Y yo creo, bueno, también el tema político hay que verlo. El presidente Trump, hay que recordar que llegó a la presidencia con un discurso antiinmigrante y muchos trabajadores, sobre todo de los estados que han perdido empleos del Rust Belt, de los estados industriales, cuando perdieron ellos el empleo, Donald Trump les dijo dos cosas: lo perdieron por los migrantes y por el Tratado de Libre Comercio, cuando en realidad la mayor parte de estos empleos se han perdido por la innovación tecnológica, la robotización, ¿no?, que ha desplazado millones de empleos en las últimas décadas en Estados Unidos, el éxodo de empleos a China también. Entonces Trump, con todas estas acciones, lo que está haciendo es quedar bien con su base electoral, ¿no?, para reelegirse, para ganar elecciones intermedias, ¿no? ¿Hasta qué punto lo va a lograr? Bueno, aquí está la gran interrogante, ¿no? El rol del Congreso, el rol de los estados, el rol de los poderes. Así es. Pues estamos llegando al final de Relieves. Doctora Laura de la Lizal, especialista en la relación México-Estados Unidos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, ¿cuál sería su conclusión en unos minutos? Bueno, yo creo, y me quedé un poco reflexionando en la pregunta anterior, me parece que no debemos generalizar acerca de cómo verían estos Dreamers en su situación ante una deportación. Seguramente para unos va a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque ellos nacieron, si no nacieron, vivieron toda gran parte de su vida en los Estados Unidos. Pero hay otros sectores en donde sí los padres ya tienen un estatus migratorio legal y que tienen mayor contacto con México, en donde sí hay una valorización de sus raíces, ¿no? Yo tuve la experiencia de trabajar con hijos de migrantes mexicanos que estudian en la Universidad de California y que, bueno, en el sistema de la Universidad de California, que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, de sus orígenes mexicanos. Entonces, creo que podríamos encontrar un poco de todo, ¿no? Y sería importante analizarlo así, ¿no? Claro, reconocer también estas identidades. Pues, doctor Roberto Cepeda, internacionalista e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, una conclusión muy rápida, por favor. Yo creo que el tema migratorio es un tema
que muy difícilmente se va a concretar, por lo menos en estos meses hasta las elecciones intermedias, y es un tema del que Donald Trump va a estar tratando de sacar una ventaja política, ¿no? Con medidas antimigrantes, porque hay que recordar que eso lo llevó a la presidencia. Así es, pues nos despedimos de Relieves, agradecemos mucho a quienes nos sintonizaron. Esta noche trabajamos para ustedes en el reportaje y musicalización Rafael González, en la asistencia de producción Gabriela Pérez, en la producción e investigación Josefina Mulato, y en la conducción y guión de este programa se despide de ustedes Eliud Hernández. Muchas gracias. Relieves.